Hola chicos, en este video voy a explicarles dos temas para cerrar lo que entra en el primer parcial del módulo uno. El primero es, bueno, un poquito tratar el tema de cómo agregar la demanda de distintos bienes en el problema de elección de un consumidor. Sí, es decir, ustedes recordarán que cuando planteamos los problemas de elección del consumidor, en algunos casos suponíamos que trabajábamos con dos bienes como para facilitar el análisis gráfico y matemático también. ¿Sí? Entonces suponíamos un bien X y un bien Y. Y en algunos casos dijimos que podíamos suponer que uno de esos bienes era un bien compuesto, ¿sí? Es decir, que ahí adentro estaban agregados todos los demás bienes que consumía el consumidor. Entonces analizamos una elección entre un bien y otro que era un bien compuesto. Entonces vamos a ver un poquito de qué forma se puede obtener ese bien agregado, de qué forma se pueden agregar diferentes bienes para analizar este tipo de problema. Y por otro lado vamos a ver cómo se obtiene la curva de demanda de mercado, ¿sí? Siempre teniendo como trasfondo toda la forma de pensar, digamos, del consumidor en base a la micro ortodoxa que vimos hasta el momento. Entonces, el contenido va a ser ese, sí, primero ver un poco cuáles son las condiciones para la agregación de la demanda de distintos bienes. Vamos a ver que básicamente hay dos formas: aplicar el teorema del bien agregado de Higgs o suponer que las funciones de utilidad son débilmente separables y aplicar el presupuesto en dos etapas. Y después vamos a ver, bueno, cómo construir la demanda de mercado para un bien. Vamos a ver cómo se halla la función, vamos a ver sus propiedades, de vuelta el concepto de elasticidad aplicado ahora a la demanda de mercado, y vamos a ver la relación entre la elasticidad y el ingreso total y el ingreso marginal. ¿Sí? Es decir que esta segunda parte, digamos que nos va a servir para cuando luego vemos en el módulo 3 las estructuras de mercado, ¿sí? Esta función de demanda que construyamos ahora nos va a servir para más adelante, ¿sí? Y por eso se toca un poco acá el tema del ingreso del empresario, digamos. Entonces, primero, bueno, agregación de la demanda de distintos bienes, entonces, y podemos preguntarnos bajo qué condiciones se puede estudiar la demanda conjunta de bienes sin preocuparnos por la forma en la que se reparte entre sus componentes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo analizo el gasto de un consumidor entre alimentos y bebidas y todos los demás bienes, ¿sí? Entonces, ¿cuándo, bajo qué condiciones yo puedo estudiar ese problema sin preocuparme cómo el consumidor gasta al interior de cada uno de esos dos grandes bienes, que serían alimentos y bebidas, que adentro uno puede pensar en múltiples alimentos, en múltiples bebidas, y todo el resto de los gastos ustedes pueden pensar en todo el resto, ¿no? Gastos en vivienda, transporte, comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, las condiciones bajo las cuales se puede realizar la agregación son principalmente dos. Lo que se conoce como la separabilidad higsiana, ¿sí? Que lo que hace esta condición es imponer restricciones a las variaciones de precios. ¿Sí? Entonces lo que requiere la separabilidad higsiana es que los precios relativos de aquellos bienes que componen el bien agregado, ¿sí? Por ejemplo alimentos y bebidas, permanezcan constantes, ¿sí? Es decir, se impone el supuesto de que todos los bienes que están dentro de un grupo, que vamos a llamar bien agregado, varían en la misma proporción y en el mismo sentido. Ahora la vamos a ver un poquito más. Y si se cumple esa condición, entonces nosotros podemos construir un bien agregado según el teorema, el teorema del bien agregado, o lo que se conoce como separabilidad higsiana. Y la otra condición es la separabilidad funcional, que aborda el tema más desde la perspectiva de la propia función de utilidad y le impone ciertas restricciones a las preferencias, ¿sí? Y desde esta perspectiva se habla de la función de utilidad débilmente separable, que es una función para la cual las preferencias por el bien agregado, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de construir, suponemos que son independientes del consumo de los demás bienes, ¿sí? Entonces, si ocurre eso, si nosotros podemos ordenar los bienes, un conjunto de bienes que nos interesan, de forma independiente a cómo el consumidor gasta o consume el resto de los bienes, ¿sí? Que conforman su canasta de consumo, entonces vamos a hablar de una función de utilidad débilmente separable, y esto lo vamos a usar para resolver un problema que se llama de presupuesto en dos etapas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver un poco la intuición y de qué se tratan estas dos condiciones, ¿sí? No lo vamos a ver a fondo en la práctica, eso es para cursos más avanzados, pero para aquellos que les interese, pueden ver el capítulo de análisis micro de Varian, el 9,
o el capítulo 5 de Eaton y Muehlbauer, no me faltó una L, perdón, donde ahí se explayan estos temas, ¿sí? Pero veamos entonces de qué se tratan estas condiciones. Esperen un segundito. Bueno. Entonces, el teorema de la agregación de los bienes de Higgs, vamos a verlo en primer lugar. Entonces vamos a suponer para eso que el individuo elige entre n bienes, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa la demanda de uno solo de esos bienes, el bien XY. ¿Sí? O sea, depende de un bien X1, X2, Xn, pero a nosotros nos interesa la demanda de XY entre n bienes. Entonces, ¿qué condiciones tienen que cumplirse para que nosotros podamos agrupar todo el resto, o sea, los bienes X2, X3, etcétera, en un solo bien que lo vamos a llamar bien agregado? ¿Sí? Vamos a usar para eso lo que se llama el teorema del bien agregado. Y el teorema del bien agregado dice que si los precios de los bienes que nosotros queremos agregar solo pueden variar de forma conjunta, es decir, en la misma dirección y proporción, entonces nosotros podemos construir un bien agregado a partir del gasto total en todos esos bienes. ¿Sí? Entonces, para poder entender este teorema, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el problema de la elección es entre un bien X1 y el resto de los bienes, X2, X3, Xn. Y vamos a suponer que los precios de todos estos últimos bienes, del X2 hasta el Xn, varían juntos. Entonces, nosotros podríamos construir nuestro bien agregado, llamándolo bien Y, donde el bien Y va a ser igual al gasto en todos los demás bienes a sus precios iniciales. ¿Sí? Este será el precio del bien 2 por X2, es decir, el gasto en el bien 2, valuando el bien 2 al precio en determinado año base, ¿sí? Por eso dice P0. Y lo mismo para el bien 3, ¿sí? Valuado los precios del año base, y lo mismo para el bien N. Para cada uno de los demás bienes, que no son el bien X1, ¿sí? Sumamos sus gastos valuados al mismo, donde los precios están valuados al mismo año de referencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros suponemos que los precios de los bienes del X2 hasta el Xn varían de forma conjunta, nosotros podemos aplicar el teorema del bien agregado, que es construir este bien agregado, ¿sí? A partir del gasto en cada uno de esos bienes. Entonces, si se cumplen esos supuestos, nosotros podemos plantear nuestra restricción presupuestaria, como está planteado aquí. Fíjense, el gasto en el bien 1 más el gasto en los demás bienes. ¿Sí? Por lo tanto, todo esto lo podemos reemplazar por nuestro bien compuesto. Entonces tenemos el gasto en el bien X1 más Y, que representaría el gasto en el bien compuesto, o bien agregado. ¿Sí? Y por lo tanto, si variara el precio de alguno de los bienes X2, X3 hasta el Xn, variara una proporción T, por ejemplo, lo que ocurriría es que cada uno de los precios de cada uno de esos bienes, ¿sí? Se multiplica por la proporción T, y lo que es equivalente a multiplicar directamente el gasto total en todos esos bienes por T. ¿Sí? Entonces, es indiferente si nosotros desagregamos en el problema cada uno de los bienes o si los agregamos en un bien compuesto, los valores óptimos que encontraríamos, digamos, para esas canastas de consumo serían iguales. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar este teorema. ¿Sí? Algunas cositas más sobre este teorema de la agregación. Nosotros podemos, al analizar un problema, en la realidad, digamos, podemos considerar más de un bien agregado, ¿sí? Si es que podemos agrupar en diferentes grupos, digamos, los bienes, ¿sí? Siempre que se cumplan con los supuestos de que el conjunto de bienes que metemos en ese bien agregado tengan precios que varían en igual sentido, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en la realidad, en los estudios sobre sistemas de demanda se observan que se agrupan alimentos y bebidas, o sea, todos los bienes que corresponden a ese grupo, vestimenta, mantenimiento y reparación del hogar, transporte y comunicaciones, etc. Y una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que, fíjense que este teorema se centra solo en el gasto total en todos esos bienes y no en la asignación del gasto entre cada uno de los bienes que componen esos grupos. ¿Sí? Por ejemplo, se analiza el gasto total en alimentos y bebidas, pero no para cada uno de los alimentos y bebidas que conforman este bien agregado. ¿Sí? De todas formas, nosotros suponemos, digamos, que el individuo, para cada uno de esos bienes que están dentro de los grupos, va a elegir cantidades óptimas, porque suponemos que está maximizando su utilidad. ¿Sí? Entonces, en definitiva, este teorema no realiza predicciones sobre el comportamiento de cada una de las elecciones, ¿sí? De X2, X3, Xn, sino que lo realiza a nivel del gran bien agregado, que sería el bien Y, en este caso. ¿Sí? Entonces, de nuevo, por ejemplo, respecto a alimentos y bebidas, no es posible saber la elección óptima respecto a
no sé, harinas, agua, bebidas, panificados, carnes, etcétera, todo lo que podría estar dentro de alimentos y bebidas, sino que a nivel de bien agregado. Esa vendría a ser la desventaja, digamos, de esta condición para poder agregar los bienes. Y la otra condición, o la otra forma para poder trabajar para poder agregar los bienes, es lo que se conoce como separabilidad funcional. ¿Sí? Nosotros vamos a definir a las preferencias débilmente separables de esta forma. Primero vamos a definir un grupo de bienes como separable cuando el ordenamiento condicional de los bienes y servicios que podamos hacer dentro de un grupo sea independiente del nivel de consumo de los demás bienes y servicios. ¿Sí? Entonces así podemos primero identificar un grupo de bienes y servicios como separables. Y en ese caso, si nosotros podemos realizar eso, ¿sí? Digamos, si el ordenamiento de las cestas dentro de un conjunto de bienes y servicios es independiente del consumo de los otros, entonces nosotros podemos hacer un ordenamiento condicional que puede ser representado por lo que vamos a llamar una subfunción de utilidad para cada grupo. ¿Sí? Entonces tendríamos una subfunción, por ejemplo, para alimentos y bebidas, otra para vestimenta, otro para gastos del hogar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y si todo el vector de bienes y servicios que considera un individuo en su problema de optimización puede ser particionado en n grupos, ¿sí? Si nosotros a todos esos bienes y servicios lo podemos dividir en n grupos que cumplan con esta condición, entonces nosotros podemos decir que en ese caso las preferencias son débilmente separables. Y las podemos representar a partir de una función de utilidad que está contenida, que tiene como argumentos subfunciones de utilidad. Es una función entonces de subfunciones de utilidad donde esta f es una función creciente en sus argumentos, digamos, cuanto mayor sea la utilidad para cada uno de los grupos de bienes, mayor va a ser la utilidad total de ese individuo. Entonces esta sería la subfunción para el grupo de bienes 1, este para el grupo de bienes 2, y esta para el grupo de bienes G, ¿sí? Y esta para el grupo de bienes N. ¿Sí? Podríamos pensar como categorías las que decíamos hace un ratito, ¿no? Alimentos y bebidas, gastos en transporte, gasto en vestimenta, gasto en vivienda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, y esa separabilidad funcional nos sirve para aplicar el teorema del presupuesto en dos etapas. ¿Sí? ¿En qué consiste este teorema del presupuesto en dos etapas? Consiste en suponer una toma de decisiones descentralizada por parte del consumidor. ¿Sí? ¿En qué sentido, digamos? Este teorema supone que en la primera etapa el consumidor lo que hace es elegir la distribución óptima de ingreso total entre bienes agregados. ¿Sí? Es decir, el consumidor tiene un ingreso total, tiene un conjunto de bienes que los pudo agregar en diferentes categorías, ¿sí? Y entonces lo que hace en la primera etapa es elegir cómo distribuir ese ingreso total, ¿sí? Para el gasto en cada uno de esos bienes agregados. ¿Sí? Entonces fíjense, acá lo planteamos en términos de maximizar la utilidad sujeto a que la sumatoria de los ingresos abocados a cada grupo de bienes, digamos, sea igual al ingreso total. Y donde la elección entonces es el ingreso que está abocado a cada uno de esos grupos de bienes, donde ingreso es equivalente a gasto. ¿Sí? Entonces lo que él hace en definitiva es elegir cómo va a distribuir ese gasto de forma óptima, sujeto a la restricción de gasto total que tiene o ingreso total. Entonces acá diríamos, bueno, la distribución óptima es que, bueno, de su ingreso, tanto por ciento va para alimento y bebidas, tanto por ciento va para gastos en vestimenta, tanto para gasto en transporte, y así. Y luego en una segunda etapa lo que hace el individuo es, dadas las restricciones del primero, es decir, dada esa distribución óptima del gasto para cada uno de los grandes grupos, adentro de cada grupo el individuo maximiza su utilidad, ¿sí? Bueno, según los precios relativos. ¿Sí? Entonces ahí lo que haría es, dentro del conjunto, dentro del grupo de bienes de alimentos y bebidas, por ejemplo, dado el gasto total que salió de la primera etapa, él decide cuánto elegir de cada uno de los alimentos y bebidas que considera en su problema. ¿Sí? Entonces ahí el problema sería maximizar, ¿sí? Su función de utilidad, sujeto a su restricción presupuestaria, donde para cada uno de los, esto R de 1 a M consideramos que el consumidor divide los bienes de forma tal que tiene M grupos de bienes agregados. ¿Sí? Entonces para cada uno de esos M grupos, él maximiza su utilidad y elige las cantidades óptimas a consumir dentro de cada grupo, de forma tal que el gasto total no supere al gasto óptimo que sale de la primera etapa. ¿Sí? Entonces, en definitiva, según esta condición, se aplica tanto el teorema de la agregación, de forma tal de formar esos bienes agregados o compuestos, y se supone una toma de decisiones descentralizada, ¿sí? Porque primero decide cómo distribuir el gasto total en subgastos, si se quiere, según las categorías de bienes agregados, y luego al interior de cada bien agregado decide cuánto elegir de cada uno de los bienes y servicios. ¿Sí?
Bueno, y al final, esto es un diagrama del libro de Deaton y Malweber. Acá utilizan el término de árbol de utilidad para dar un ejemplo de este presupuesto en dos etapas. En este caso, el consumidor elegiría en una primera etapa cuánto de gasto asignar a comida, a vivienda y a entretenimiento, y dentro de cada rama, ¿sí? Una vez que ya tiene asignado el gasto total en subgastos, dentro de cada rama elige a su vez cuántas cantidades elegir de cada uno de los bienes y servicios. Por ejemplo, dentro de comida elige cuánto de cereales y cuánto de carne. Y lo mismo para vivienda y lo mismo para entretenimiento. ¿Sí?